Cuando hablamos de habilidades de afrontamiento, estamos hablando entonces, decíamos, de las estrategias que las personas tenemos, tanto emocionales como cognitivas, como conductuales, y las habilidades propiamente como tal, para enfrentar situaciones problemáticas que la vida cotidiana nos va a generar. Y luego, pues obviamente esto nos lleva a distintas formas, decíamos, de afrontamiento. Algunas son apropiadas, otras son inapropiadas. Una persona podría, por ejemplo, afrontar un problema evitando o escapando, ¿verdad? Pero es una forma inapropiada de afrontamiento. Ya entramos en una cuestión de balancear cuáles son estrategias apropiadas y cuáles son estrategias inapropiadas. Estrategias inapropiadas son aquellas que no resuelven los problemas, ni resuelven las situaciones, mientras que una estrategia apropiada es la que resuelve de manera eficaz, o al menos de la manera más eficazmente posible, esta situación que está viviendo, que está ocurriendo. Entonces, veamos en términos generales con respecto a eso. Luego, específicamente, ya empezamos a entrarle al tema, digamos, más particular de las tres puntos o tres aspectos, decíamos, en que se divide este capítulo cuando habla de habilidades de afrontamiento. Entonces, lo divide en habilidades de autoinstrucción o autoinstrucción. Lo plantea a partir del segundo punto, que sería el entrenamiento en menocalación del estrés. Y el tercer punto sería las estrategias de solución de problemas. ¿Okay? Como formas, precisamente, de mejorar, de empoderar, si queremos usar el término, con una mayor capacidad, con una mayor calidad de herramientas a los pacientes para enfrentarse a las situaciones problemáticas que sufren día a día. Entonces, primero se habla de las autoinstrucciones, ¿no? Entonces, en las autoinstrucciones hay diferentes situaciones donde nosotros vemos, pero un segundo que alguien me escribió. Hay varios que están sin luz y otros sin internet, entonces, pues ahí después trataremos de que subamos la presentación, esta grabación ahora mismo para que ellos puedan acceder en su casa cuando puedan. Entonces decíamos, estos tres temas son los que se establecen. Entonces veamos primero un poco en general lo que tiene que ver con autoinstrucciones. Se dice que las autoinstrucciones están basadas en la idea de que los sujetos, nosotros vamos desarrollando habilidades a lo largo del proceso de desarrollo desde la infancia, que tienen que ver con la adquisición del habla. Es decir, ya algunos autores, el propio Skinner, por ejemplo, hablaba o decía que a partir de los 4 años los niños humanos se comportaban de una manera diferente, ya no dependían tanto de las contingencias ambientales solamente, como podía ser el comportamiento de un sujeto no humano, como una rata o como una paloma, sino que a partir de los 4 años, bueno, ahora probablemente ha bajado un poco el asunto, los chicos a los 3 años ya tienen bastante capacidad de habla, pero digamos entre los 3 y los 4 años desarrollan su propia capacidad verbal y eso pone un punto diferente en términos de la controlabilidad de la conducta. Es decir, nosotros controlamos la conducta o nuestra conducta a partir de las cosas que nos decimos a nosotros. Nosotros como humanos aprendimos a controlar nuestra conducta al hablarnos a nosotros mismos. Y de hecho los procesos que normalmente llamamos nosotros pensamiento, procesos mentales o procesos cognitivos o qué sé yo, a final de cuentas uno podría resumirlos en la capacidad que tiene el sujeto, ¿verdad? No solamente de comunicarse con el entorno, sino que de hablarse a sí mismo y de poder regular su propia conducta a partir de su propio lenguaje, es decir, de su propio diálogo interno, si queremos verlo desde ese punto de vista. Entonces, esta regulación, ¿verdad?, de una conducta que primero es gobernada por las reglas, como decía Skinner en su texto Conducta Verbal, es decir, es una conducta que es manejada a partir de las instrucciones del ambiente, ¿verdad?, a una conducta, perdón, una conducta que sigue reglas, más bien, a una conducta que es gobernada por las reglas, es decir, una conducta que ya puede ocurrir aún en ausencia de aquellos factores ambientales que antes la controlaban. Por ejemplo, un niño podría compartir sus galletas con otro niño en el kinder, aún en ausencia de una mamá, un papá, un primo, un tío, un abuelo, que le diga, mira, dale la galleta o dale la mitad del paquete de galletas a otro niño, a tu amigo, o a Juanito, o a Pedrito. No, el niño lo hace ya solo porque sí. Él se da cuenta que Pedrito no trae galletas y el niño decide compartir su paquete de galletas con Pedrito, sin que nadie se lo diga. Esto ya habla de una conducta que es gobernada por reglas, una conducta que ya se instauró en el sujeto a nivel, ¿verdad?, verbal o cognitivo, si lo queremos seguir manteniendo desde ese punto de vista, y que ahora a partir de ahí ya no solamente el sujeto establece ciertas pautas de interacción, sino que además
a partir del lenguaje verbal está la descripción de las mismas consecuencias de la conducta. Es decir, la consecuencia de la conducta, por ejemplo, si el niño en algún momento compartió no muy contento, muy forzado cuando era más pequeño y recibió reforzamiento de parte de los adultos, ve qué lindo mi chiquito, ve qué lindo que es, ve que compartir es muy bueno, los niños que comparten son buenos, tarará, hace que el niño luego ya simplemente la contingencia esté claramente establecida a nivel verbal. Entonces, ya a nivel verbal, no solamente está establecida la pauta, o sea, lo que hay que hacer, la conducta, sino que incluso está también planteado de alguna manera el reforzador o el reforzamiento que va a venir. Es decir, yo hago esa conducta porque me voy a sentir bien de que soy una buena persona, soy un niño bueno, ¿verdad? Poco hay algunos estudios ahí muy simpáticos sobre el altruismo, precisamente muy ligados en este aspecto que estamos hablando, de que en realidad el altruismo es pareciera ser una conducta muy social, pero que en el fondo pareciera ser un poco egoísta. Es decir, que realmente cuando yo soy altruista o soy lo que los demás considerarían una persona dadivosa o una persona buena, etcétera, en el fondo pues, hay un factor de reforzamiento personal. Que yo me siento bien pensando que soy de esa manera o pensando que yo actúo de esa manera. Pero obviamente eso tiene que ver con una larga historia de contingencias del sujeto a lo largo del tiempo. De ahí un poco la influencia que ha tenido, digamos, en el entrenamiento de instrucciones, algunas ideas particularmente provenientes de la psicología rusa, en particular de Vygotsky y de Luria. ¿Verdad? Ustedes saben que ambos, bueno, particularmente Luria fue discípulo de Vygotsky, aunque Vygotsky muere relativamente joven. Recuerden que Lev Vygotsky moría a los 37 años, y aún así, digamos, tiene un enorme legado a la psicología, extraordinarios libros, artículos, conceptos que apenas se estaba empezando a ver o a desarrollar en este lado del planeta, pero que coinciden mucho con algunos puntos de vista del análisis de la conducta porque ambos son enfoques materialistas. Aun cuando hay ciertas diferencias, ambos son enfoques materialistas y filosóficamente hablando son congruentes. Entonces no es extraño inclusive ver algunas referencias del trabajo de Skinner en algunos textos de Vygotsky. ¿Cómo llegaron esos libros al otro lado de la cortina de hierro? Es una buena pregunta, ¿verdad? Eso es toda otra larga historia, podemos otro día chismear sobre eso. Pero es interesante, porque Skinner tenía algunos textos de Vygotsky y de Luria, y los rusos tenían algunos textos skinnerianos y de otros autores conductuales, a pesar de las limitaciones políticas que en la época podían haber en los años, sobre todo en los años 50, ¿verdad? Era muy difícil poder pasar información de un lado a otro, pero bueno, eso es otro tema. Pero la idea básicamente, sobre todo en un libro que se llama Conciencia y Lenguaje, que fue publicado por Alexander Luria, aun cuando tiene una enorme influencia de Vygotsky, la forma en la que nosotros entendemos cómo se va construyendo lo que ellos denominarían la conciencia. Esto es muy importante porque en la psicología rusa no se utiliza el término mente, y creo que eso ayuda un montón a no envariar la cancha, si lo queremos ver de esa manera. Sino que ellos hablan de conciencia, un término más concreto, más claro, más preciso, que el mente, que es un término muy vago, muy general, que la verdad no significa gran cosa. Lo significa todo y lo significa nada. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Pues un tema bien complejo, que al menos desde el análisis conductual simplemente se elimina el concepto y se dice que no existe, que no debe utilizarse como una masa extraña amorfa que controla la conducta de los sujetos, no sabemos ni a dónde. Que algunas veces es la forma en la que se explica el concepto de mente. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión entonces es que Luria y Vygotsky explican muy bien en estos textos cómo se desarrolla el habla desde una cuestión totalmente pública. Es decir, el habla al principio es pública porque los seres humanos desde que nacemos en un entorno social. Entonces los sujetos nacen en un contexto, nacemos en un contexto, no es casual, es decir, el habla o el lenguaje no se desarrolla de manera espontánea, sino que depende del entorno social o cultural en el que nosotros nos desarrollamos. Por eso nosotros hablamos español. Y ese es nuestro lenguaje materno. Y puede ser que hablemos otros idiomas, pero el español seguirá siendo nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque eso es lo que mamamos desde la cuna, literalmente. ¿Verdad? Y si usted hubiera nacido aquí, pero a los 2 días se lo llevan para China, y la familia con la que usted vive es una familia china, que no tiene ningún conocimiento ni contacto con el español ni con la cultura latina, usted aparentará ser un latino, pero su forma de ser es la de un chino. Entonces, lo que determina mucho de su personalidad, su forma de ser, la cultura donde usted crece y se desarrolla. Y eso, evidentemente, pues tiene que ver también con el habla, tiene que ver
el habla y la cultura, ¿verdad? Como los chistes. Usted puede entender un chiste por factores contextuales, culturales. Si uno traduce un chiste de otro idioma, no se entiende nada, ¿no? O sea, es como, jaja, seguro debe ser divertido en alemán, pero en español no, ¿verdad? O en inglés debe ser simpaticísimo el chiste, pero en español no. Lo mismo probablemente si traducimos un chiste del español al inglés, le falta el contexto cultural del habla para poder entender o comprender. Entonces, la idea es que nosotros vamos desarrollando esas habilidades. Obviamente hay personas que podrían tener dificultades, que fue también uno de los antecedentes importantes que se mencionaban por ahí, que tenía que ver con niños con algunas deficiencias cognitivas, sobre todo niños que tienen problemas para poder controlar su propia conducta o que tienen dificultades a nivel, por ejemplo, de hiperactividad o de impulsividad, y que evidentemente estas cosas pues, generan una dificultad para autorregularse, que es al final de cuentas el objetivo de estas estrategias, ¿verdad? Es autorregular, tanto decíamos en el nivel conductual, de poder saber cuál es la conducta apropiada, cuál es la conducta adecuada para un momento determinado o no, o también la parte emocional, es decir, cómo reaccionar emocionalmente bajo ciertas condiciones y puedes escoger la mejor reacción emocional o emotiva bajo esas condiciones. Entonces, ese es otro antecedente importante. Bueno, y por otro lado, el modelaje, digamos, de Bandura, que no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Ya sé que hemos hablado en un momento, la teoría del aprendizaje social y la importancia que tiene el modelado en el comportamiento de los sujetos, ¿verdad? Normalmente nosotros aprendemos una gran cantidad de habilidades desde muy pequeños gracias al modelaje. Realmente son los otros, sin saberlo, que representan un modelo determinado. Y eso es lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Modelaje pasivo, es decir, donde las personas podrían recibir cierto tipo de información sobre una conducta y aprenderla, aun cuando no la necesiten ejecutar hasta otro momento. No sé, por ejemplo, conductas típicas, a veces cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes se sorprenden diciendo una frase típica de sus papás. Téngalo por claro que usted tal vez no quiso aprenderla, no tenía la intención de aprenderla y mucho menos de reproducirla, por ejemplo, con sus propios hijos. Pero cuando te das cuenta que la estás reproduciendo, ocurren dos cosas. Una, la aprendí por modelaje pasivo. Y dos, me estoy haciendo viejo probablemente, ¿no? Ya estoy empezando a utilizar frases de los tatas o de los abuelos incluso. Pero es parte del aprendizaje social, donde nosotros estamos sometidos constantemente a este tipo de modelos. Y recuerden que no solamente estamos sometidos al aprendizaje del modelo, sino de las consecuencias que el modelo tiene a partir de las conductas que ejerce. Entonces, esa base, digamos, sustenta el entrenamiento en las autoinstrucciones. Ahora, como decíamos, básicamente se puede utilizar para muchas cosas. Podemos usarlas para trabajar con niños y desarrollar habilidades de autocontrol, autorregulación con niños. Yo recomiendo mucho el entrenamiento, no es mi área de trabajo, el trabajo con niños, pero para las personas que trabajan con niños, el entrenamiento de autoinstrucciones, por ejemplo, para trabajar con niños hiperactivos es magnífico, es extraordinario, ayuda muchísimo a trabajar con ellos, a que ellos aprendan a regularse, que ellos aprendan a tomar, digamos, en cuenta los pasos, por ejemplo, que tienen que hacer para poder ejecutar una conducta. Entonces, por ejemplo, un niño tiene que hacer una tarea de, no sé, tiene que sumar, pues lo primero, y además de eso necesita pintar unos dibujos, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos que el niño debe llevar a la hora de realizar la tarea? Entonces, lo primero hay que definir cuál es la tarea. Luego, una vez que tienes la tarea, hay que establecer cuáles son las pautas, es decir, qué es lo que hay que hacer. Luego, definir cuáles son las autoinstrucciones específicas que van a ir ligadas a esas conductas. Por ejemplo, el niño tiene que preguntarse, ok, lo primero que hay que preguntar es qué es lo que tengo que hacer. Entonces tiene que leer la instrucción, decir, bueno, tengo que hacer el dibujo de un cuento que acabo de leer. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero voy a leer el cuento. O si el niño todavía no sabe leer, entonces el adulto le va a leer el cuento y el niño va a prestar la mayor atención posible al cuento porque luego tendrá que responder algunas preguntas del cuento y hacer un dibujo relacionado con el cuento. Entonces, no sé, eh, un cuento del, no sé, de la hormiga y las hormigas y la cigarra, no sé, con moraleja respecto al trabajo y todas estas cosas. Y bueno, simplemente se lee el cuento, ¿okay? Y las instrucciones es, ok, ¿qué es? El niño tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo más importante de la historia? ¿Cuáles son los personajes más importantes? Bueno, la cigarra que está con su guitarra cantando todo el día en un palo y las hormigas que están trabajando todo el día esperando que llegue el invierno. ¿Okay? El chico tiene que decírselo a sí mismo. Luego tiene que preguntarse, ok, ahora qué es lo que tengo que hacer con el cuento.
Bueno, tengo que hacer un dibujo. Ok, entonces lo primero que tengo que decidir es qué voy a dibujar. Perfecto, voy a dibujar la hormiga, la cigarra y el árbol. Okay, magnífico. ¿Qué necesito para dibujar? Ok, necesito un lápiz de grafito, un borrador y lápices de color. Perfecto. Ok, entonces ahora sí, tengo los materiales, ocupo una hoja blanca, tengo la hoja blanca, ya escuché el cuento, ahora voy a ejecutar, tengo que hacerlo. Entonces voy a empezar a dibujar. Perdón. ¿Qué voy a dibujar primero? Bueno, primero voy a dibujar el árbol. Ok, perfecto. Entonces, para dibujar el árbol necesito hacer A, B y C. Luego voy a dibujar a la cigarra y la voy a dibujar trepada en la rama del árbol. Y luego voy a dibujar la hormiga con una hoja encima, tratando de jalar una hojita para llevarla a su nido. ¿Ok? Perfecto. Y luego viene la ejecución. Entonces el niño ejecuta, hace los dibujos, ve si está en orden, pinta los dibujos, taca, taca. Y luego viene una cuestión de autorreforzamiento sobre la conducta que acaba de ejecutar. Entonces, básicamente es eso, es un lenguaje interno, es que me digo a mí mismo, y cómo en este caso sería, qué es lo que me tengo que decir a mí mismo para poder ejecutar la tarea. Entonces, todos los pasos que ustedes ven en la lectura y que luego se establece, todo eso es parte importante de lo que el terapeuta debe ir trabajando, o un psicólogo escolar, por ejemplo, qué sé yo, para ayudar a controlar la conducta del niño en este caso. También se puede usar de manera simbólica, es decir, yo puedo usar un cuento, literalmente, o una historia para modelar un comportamiento particular, ¿verdad? En eso hay mucha literatura infantil y muchos cuentos infantiles. Los psicólogos últimamente están trabajando un poquito más sobre eso, ¿verdad? O hay material muy bueno, por ejemplo, para trabajar un par de tesis de hace algún tiempo. Una para trabajar, ¿cómo se llama? A ver, para preparar a los niños para ser sometidos a procesos de gastroscopía en el hospital de niños. Entonces, fue muy bueno el trabajo, una tesis que se hizo en una universidad privada en la que yo trabajé en un tiempo. Esa tesis fue muy buena porque ella hizo un video usando modelaje simbólico, hizo un libro que los niños podían seguir y podían pintar para prepararlos, por ejemplo, para las gastroscopías, ¿verdad? Para que no fuera una situación tan fuerte o tan traumática en niños que necesitaban hacerla con cierta regularidad por sus, digamos, procesos de cáncer. Entonces, eso es una forma. También existen algunos materiales sobre quimioterapia, entonces hay toda una serie de, digamos, de historias muy buenas que se puede utilizar para hacer el modelaje simbólico. Y enfocado mucho en la parte de autoinstrucciones. Bueno, me van a poner este procedimiento, qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo colaborar con el médico, bueno, voy a tratar de estar lo más quieto posible. Pensemos también, de hecho, se hizo otro sobre una función lumbar en niños, para el hospital de niños. La función lumbar es un procedimiento muy doloroso, es un procedimiento muy incómodo y es uno de los que se utilizan para el diagnóstico de la leucemia. Entonces, bueno, hay muchas formas en las que nosotros podríamos usar las autoinstrucciones para trabajar. También podríamos tomarlo en cuenta dentro de un procedimiento de habilidades sociales para trabajar, pensamos en una persona con problemas para hablar en público. Sobre todo cuando hay un factor cognitivo que influye mucho, es decir, cuando las personas tienden a estar pensando mucho en cómo los van a recibir, cuál es la crítica, digamos, o cuáles son como los pensamientos que ellos creen que van a tener las otras personas cuando están presentando, cuando están exponiendo. Todo eso se puede trabajar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que concentrarme. Es parte también del entrenamiento de instrucciones, ¿verdad? El para qué utilizamos las instrucciones, ¿verdad? A veces podemos usarlas no necesariamente para trabajar una conducta completa, sino solo para enfocarse. ¿Ok? Por ejemplo, una instrucción, Carlos, concéntrate solamente en lo que tienes que decir y en la explicación de lo que tienes que decir y olvídate de la gente que está ahí. Entonces, es una instrucción que yo me doy a mí mismo para mantente tranquilo, lo estás haciendo muy, muy bien. Habrá dificultades, pero es lo normal, todos tenemos alguna dificultad, nos trabajamos un poquillo, pero lo estás haciendo muy bien. Entonces, perdón, también esas otras instrucciones son muy importantes para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, ven que no solamente es para lograr un objetivo específico, de adquirir una tarea completa, sino que podría ser nada más también una forma de darnos pautas para poder ejecutar tranquilamente una situación. Tenemos gente que tiene ansiedad, perdón, ansiedad ante los exámenes. Perdón.
ansiedad ante los exámenes. Entonces, la persona podría tener muchos pensamientos negativos con respecto a su capacidad para ejecutar el examen, para poder tomar la prueba. Entonces, sí es importante que la persona pueda decirse a sí mismo, mira, voy a tratar de estar tranquilo y voy a ir pregunta a pregunta. No me voy a estresar por todas las preguntas, sino voy pregunta a pregunta. Otra instrucción que se ha recomendado siempre, ustedes la han escuchado la recomendación, pero no la puede plantear como una autoinstrucción. Ok, la pregunta número 3, en este momento no me acuerdo. Pues no me voy a quedar en ella, no me voy a preocupar por ella, voy a pasar a la 4. Ya después, cuando haya terminado la prueba, volveré a retomar las que no. Entonces, son autoinstrucciones que se han planteado muchas veces, nada nuevo que ustedes lo escuchen, pero la idea es que el sujeto se hable a sí mismo para poder establecer esta pauta y decir, ok, a partir de ahora voy a hacer esto, esto y esto y voy a ejecutarlo de esta manera. ¿No? Entonces, las autoinstrucciones son muy importantes precisamente porque son una herramienta para desarrollar habilidades. Ok, preguntas sobre este tema de autoinstrucción antes de entrar al hablar un poquito, hacer un repaso sobre el otro que sí. Dudas, preguntas. Bueno, a mí por lo menos me queda claro. Sí. Ok, perfecto, Julio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta de temas de instrucciones? Ve que es una herramienta importante que puede usarse para muchísimas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos la limitación de un curso, nada más para hablar de lo que es terapia cognitivo-conductual. Son miles de cosas que podemos trabajar, pero la idea es que por lo menos ustedes tengan una noción general de lo que es el proceso de terapia cognitivo-conductual, desde la evaluación hasta la intervención, y que luego pues se vayan apropiando gradualmente de herramientas de tratamiento, ¿verdad? Por supuesto que ya tendrán que profundizar más adelante a los que les interese el área nuestra, ¿no? Por lo menos el enfoque con el que nosotros vemos la psicoterapia o la psicología en general. Profe, Sí. ¿cómo se trata como el tema de la autodisciplina, digamos, en esto? Porque a mí me parece súper importante, ya que usted es como la misma persona que se está dirigiendo, digamos, cómo se, o sea, qué papel toma la persona terapeuta como para ayudarle al cliente digamos, a trabajar la autodisciplina. Sí, digamos, en este caso, bueno, hay varias formas de enfocarlo. Una podría ser, creo que por ahí algunos tienen en sus conductas precisamente del trabajo ¿cómo se llama? De investigación autoaplicada, el desarrollar ciertas conductas, por ejemplo, estilos de vida saludables, estilos de alimentación y ejercicio. Entonces, uno podría enfocarlo de varias maneras, digamos. Una sería utilizando métodos operantes, que ha sido un poco la sugerencia para algunos. Y también la otra sería, por ejemplo, usar autoinstrucciones. Básicamente es establecer un set, llamémoslo de esa manera, de frases, de instrucciones que usted mismo debería darse para poder llevar a cabo la ejecución de la tarea. Obviamente, estas frases tienen que estar muy, muy adecuadas al tipo de situaciones o de contexto en el que vos te encuentras, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice, ok, mi mayor dificultad, por ejemplo, ¿cuál sería mi mayor dificultad? Digamos, piense cada uno de ustedes con alguna conducta de este tipo. ¿Cuál es la mayor dificultad? ¿Cuál es el estorbo más importante, por ejemplo, para que yo haga ejercicio todas las mañanas? Pues para algunos probablemente sea el sueño, puede ser, ¿no? Para otros tal vez el no tener con quién realizar la conducta y digamos que falte ese elemento de una especie de motivación cruzada, por llamarlo de alguna manera, etcétera. Ya puede haber muchas variables que puedan ser influyentes, pero pensemos por ejemplo en eso. Entonces, en la variable de sueño, usted tendría que establecerse que va a poner la alarma a cierta hora y que a partir de eso va también a estructurar entonces una serie de frases que usted tiene que decirse a sí mismo para poder ejecutar la conducta. En este caso suena el despertador y en vez de decir qué sueño tengo, voy a apagarlo de nuevo y lo lanzo por allá, o suena 8 veces y yo no me he despertado. La idea entonces es que la primera autoinstrucción, por ejemplo, que yo me diga a mí mismo es, ya es hora de levantarse, necesitamos ir a hacer ejercicio. Entonces, la idea es que esa frase, evidentemente, vaya acompañada de una ejecución conductual, es decir, que usted de verdad se levante de la cama, toque el despertador, lo apague y ahora sí empiece, no sé, a
buscar la ropa de gimnasio, o a buscar la ropa de ir a caminar, o a buscar la bicicleta, o lo que sea que usted utilice como medio para hacer ejercicio en la mañana. Entonces, y evidentemente luego la instrucción es, lo estás haciendo muy bien, ya te levantaste, genial, ahora tengo que ponerme la ropa para poder salir y reforzarse a sí mismo cuando lo estás ejecutando. Luego cuando ya sales de la casa y empiezas a caminar, o empiezas a hacer el ejercicio que vas a hacer, o estás haciendo ejercicio dentro de la casa y poner la caminadora, etcétera, también hacer frases de autorreforzamiento, ¿verdad? Lo estás haciendo muy bien, hoy te levantaste, excelente, empezamos muy bien el lunes, esta semana va a ser excelente, vamos a seguir siempre y cuando yo siga esforzándome y trabajando para lograr. Entonces, es una forma en la que yo tengo que darme, digamos, esas autoinstrucciones, con un plan, digamos, muy clarito, frases cortas, sencillas, pero que efectivamente me puedan permitir a mí ejecutar una conducta que tal vez me cuesta más, ¿verdad? Y el autorreforzamiento es fundamental para eso. No sé si te aclaro con eso. Sí, profe, gracias. Y no es fácil, ¿no? Siempre a todos nos cuesta, ¿no? A veces cuando decimos, esta semana sí, y esta semana no. Pero es porque a veces también nos falta esa claridad en términos de las instrucciones que nos damos nosotros mismos para poder ejecutar una tarea. Lo mismo es, por ejemplo, para la autorregulación emocional, ¿verdad? Nosotros llegamos a la casa muy cansados, muy estresados, y alguien de la casa, de la familia, puede ser un hijo, la mamá, el papá, no sé, o un primo, la pareja, llega de una vez con los tacos de frente, ¿verdad? Entonces te dice algo un poco grosero. Ah, mira, vos llegaste muy tarde o no avisaste que ibas a llegar tarde, etcétera, pero digamos, no lo dice de una manera asertiva, sino que te dice, mira, vos, hijo de tal, ¿por qué llegaste tan tarde? Tenés que avisar, o la mamá le dice, mire, esto no es un hotel, para que usted llegue a la hora que le da la gana, bueno, todas las frases latinoamericanas típicas que se pueden encontrar en eso, que hay una larga lista. Entonces, yo puedo reaccionar, normalmente diría que yo reacciono enojándome, me enojo mucho, y entonces entro en un conflicto con las demás personas. Pero resulta ser que yo estoy trabajando en entrenamiento en control del enojo o control de la ira, que es algo que es muy común también, que vamos a encontrarnos mucho en mi trabajo terapéutico cotidiano. De hecho, en algunos ámbitos, por ejemplo, como en adicciones, yo trabajé mucho tiempo en adicciones, es un tema común que hay que trabajar. Adolescentes problemáticos también, adolescentes con problemas de conducta, problemas sociales, problemas de drogas, también es un tema común que hay que trabajar, la parte del enojo. Entonces, una parte importante del control del enojo es poder hablarse a sí mismo. Las personas normalmente cuando han tenido problemas de enojo es porque reaccionan de una vez, sin filtros, ¿verdad?, a la situación que los está provocando desde afuera. Entonces, la idea básicamente aquí es, ok, yo me tengo que dar instrucciones a mí mismo para no reaccionar de la misma manera que siempre. Entonces, la primera instrucción, por ejemplo, podría ser, ok, hoy es un día en que tengo que poner en práctica lo que he aprendido en terapia. Hoy no voy a discutir, no voy a pelear. Voy a tratar de pensar un poquito más, de ponerme en los zapatos del otro, que estaba preocupado, etcétera, y voy a responder de una manera más asertiva. Pues mira, mamá, te entiendo que estés muy preocupada porque yo no había llegado, sin embargo no pude llamar y te pido disculpas por ello porque me quedé sin batería en el celular. Y aunque la otra persona insista en enojarse y en gritar o qué sé yo me mantengo, ok, Carlos, lo estás haciendo muy bien, te estás controlando, estás siendo asertivo y no estás perdiendo el control, que eso es lo más importante. Porque también ahí se entra en juego la historia de contingencias y las personas esperan que vos pierdas el control, ya casi que están hasta preparadas para pelear con vos, pero si vos no lo haces esta vez, más bien se asustan y se extrañan y hasta te pueden reclamar de por qué carajos estás actuando tan calmado y que qué raro, que qué bicho más extraño le picó porque está actuando de otra manera. Eso hay que esperarlo también, ¿no? Cuando uno hace cambios, el ambiente se va a alterar, se va a afectar y eso hay que estar preparado también para enfrentar. Entonces, el hablarme a mí mismo es así. Ya una vez que pasa la situación y yo me voy a retirar, pues me voy a reforzar a mí mismo diciendo, lo hiciste muy bien, Carlos, no te enojaste, no le gritaste a nadie, no te peleaste con nadie, hablaste claramente, fuiste asertivo. Perfecto, muy bien. La próxima vez lo vamos a hacer mejor todavía. Entonces, es una forma en la que uno puede manejar la autorregulación, o las autoinstrucciones, perdón, para facilitar la autorregulación, en este caso la autorregulación emocional. Okay. ¿Alguna otra cosa sobre autoinstrucciones? Profe, cuando Sí. una persona se dice que tienen digamos, un diálogo interno
erróneo, como que debe ser cambiado, Ujú. uno podría atribuir que este diálogo interno que no es funcional, digamos, se le atribuye completamente a las contingencias o hay alguna otra explicación. En realidad recuerden que eso sería la historia, a lo que nos referimos nosotros sería la historia del sujeto. Bueno, técnicamente eso llamamos nosotros historia de contingencias. Es decir, las experiencias que el sujeto ha tenido a lo largo de su vida no solamente ha determinado una forma de actuar desde el punto de vista meramente motor, conductual, sino que también ha generado un marco de creencias, ¿verdad? Una forma de ver el mundo, una forma de pensar. Cuando esta forma de ver el mundo, esta forma de pensar, el sujeto, digamos, se da autoinstrucciones, pero son autoinstrucciones que no llevan a un buen funcionamiento. Sino, por ejemplo, okay, vamos de nuevo, tenemos que yo llego a la casa y mi pareja me reclama porque llegué muy tarde. ¿Okay? Yo puedo ser que me quedara, realmente me quedé trabajando o que me quedé terminando algunos asuntos en la oficina. Es decir, eh, yo tengo dos opciones, es decir, o trabajo la parte de otras opciones y soy lo más asertivo posible, o por mi experiencia previa, no necesariamente muy adecuada, yo lo que puedo tomar es la posición de enojarme más. Pero el diálogo interno, digamos, ese diálogo interno probablemente es el siguiente. Ok, yo ya voy a llegar a la casa, voy tarde, yo sé que mi esposa me va a reclamar. Bueno, así que mejor antes de que me diga nada, yo llego primero y le lanzo primero una pachotada. Y le digo una grosería primero, solo previendo, solo para que sepa que estoy enojado. O también podría pensar, no, es que me va a decir algo que me va a herir, que me va a dañar, que me va a hacer sentir mal, y yo entonces estoy preparando ya la que viene. Yo sé que apenas me la tire, yo se la voy a devolver, y se la devuelvo con extras, ¿verdad? Con feria. Entonces ven cómo el diálogo interno podría más bien favorecer el conflicto y no favorecer la resolución asertiva de los problemas. Justo lo que vos estás planteando. Entonces, mucho tiene que ver con la historia de contingencias. Y por supuesto, con las consecuencias potenciales que mi conducta podría tener en el momento. O sea, porque también no solo es, la conducta no solo es histórica, sino que también es situacional. Recuerden eso siempre. O sea, toda conducta de un sujeto es histórico porque tiene toda una cola detrás de por qué ocurre esa conducta, sino que además la conducta es situacional. Es decir, este momento aquí ahora también la influye. Entonces, si yo sé que voy a tener un conflicto y que me va a ir muy mal, yo puede ser que me prepare para hacer un conflicto más grande, porque sé que al final, si me ven muy enojado, la gente entonces agacha las orejas y baja. Entonces, yo me hago el bravo desde que entro. ¿Okay? Pero vean que evidentemente para llegar a ese punto, yo tengo que estar evaluando todas las situaciones. La historia de las discusiones anteriores con mi pareja, más la situación de este momento. ¿Verdad? O al contrario, yo no andaba trabajando, me fui, me eché unos tragos y no dije nada y me vine tarde. Obviamente, digo, no quiere decir que la gente no pueda hacerlo, claro que lo puede hacer, pero hay una cuestión de cortesía, digamos, de sensibilidad con la pareja, de decirle, mira, voy a ir con fulano y mengano, llego un poquillo más tarde. No es que yo llego a las casas a las 5 y ese día llegué a la 1 de la mañana y no dije nada, nadie supo nada, no nada, nada. Es diferente, es cuestión de respeto. No es que la gente no pueda salir o no, sino que hay asunto de respeto y yo le informo a mi pareja, ojo que no es lo mismo, ¿verdad? Y pedir permiso, no. O sea, mi pareja, por ejemplo, en ese caso, me informa a mí que ella va a salir, pero es por un asunto de respeto. Yo le informo que voy a salir por un asunto de respeto. No es que le pido permiso para ir y ella me pide permiso para ir, qué sé yo, lo que sea. Entonces, normalmente bajo esas condiciones, o por lo menos una pareja más sana, no una pareja así muy complicada, eso es así, es decir, la persona informa, pero informa. Y si la persona no me informa, yo me preocupo mucho y la preocupación o el miedo de que algo malo le haya pasado a mi pareja se puede convertir potencialmente en enojo y eso es muy probable. Entonces, el diálogo interno, precisamente, si es muy inapropiado, más bien lo que haría, digamos, en buen tico, en buen costarricense, lo que estaríamos haciendo es echándonos carbón, ¿verdad? Esa es la frase, de carbonearse solo, para generar una respuesta inclusive más hostil y más agresiva, etcétera, de lo que normalmente ocurriría. Entonces está claro que habría que intervenir sobre los sistemas de creencias, sobre la forma en que se estructuran los pensamientos en cada una de las personas, cómo evalúan, por ejemplo, la conducta del otro. Si yo evalúo la conducta del otro como algo que me quiere hacer daño, que me quiere maltratar, o que me quiere hacer, sí, que me da daño de alguna forma, probablemente yo esté más a la defensiva que si yo considero que el otro lo hace por una genuina preocupación y no por molestar. Entonces está claro que sí hay factores que influyen, que es histórico y es situacional también.
Ok, si no, entonces ahora, no sé, Carmen, si queda clara la Sí, respuesta. profe, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Bien, el segundo tema, para ir avanzando, es el del entrenamiento y inoculación de estrés. Como decíamos, el estrés es algo que nosotros trabajamos siempre, el psicólogo siempre le van a preguntar sobre el tema, siempre le van a pedir respuestas sobre el tema de estrés. Pero como por ahí lo dije yo en la presentación, desgraciadamente el término estrés es un término que se ha prostituido, perdón la expresión, se ha prostituido mucho. Es decir, ahora todo el mundo habla de estrés, todo el mundo cree que sabe de estrés, el coach habla de estrés y cómo manejarlo, y no cómo manejarlo, cómo eliminarlo, ¿verdad? O sea, uno oye frases impresionantes en estos anuncios de elimine su estrés. Recuerden que el estrés es una respuesta biológica adaptativa. Si usted elimina el estrés, se muere, probablemente. ¿Verdad? Solo muerto podría eliminar el estrés. Nosotros reaccionamos a las situaciones del ambiente constantemente. Cuando estas nos amenazan, o tal vez no nos amenazan, pero nos exigen de alguna forma, el estrés va a estar presente. Ahora bien, está claro que, decíamos, no cualquier cosa es estrés. Ni tampoco el estrés es malo por necesidad. El estrés no es ni bueno ni malo, es una respuesta biológica adaptativa. Es como el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje es un mecanismo biológico de adaptación. Bueno o malo, lo que usted aprende es otra historia. Pero el mecanismo es el mecanismo. Igual ocurre con la respuesta al estrés. Recuerden que el tema del estrés, y no va a ser una larga historia, fue planteado originalmente por un médico checo, perdón, que se llamaba Hans Selye. Y Selye empezó a estudiar lo que él llamaba, o lo que él empezó a observar como el síndrome del enfermo, o el síndrome de la persona enferma, que era básicamente que él observaba que los organismos, inclusive lo había probado con animales, con gatos, si mal no recuerdo, con perros, cuando estaban sometidos a circunstancias de alto estrés, los animales generalmente presentaban una conducta muy particular y era que parecían estar enfermos, o sea, estaban cansados, agotados, tenían poca energía, etcétera, etcétera. Posteriormente acuña el término de estrés precisamente para referirse a la respuesta que presentaban los animales ante estas situaciones de amenaza o que les generaban peligro o desgaste. De ahí viene el término estrés. En el modelo original de Selye, y esto es correcto, él decía que el estrés es normal o es totalmente aceptable cuando los estresores son agudos, es decir, un estresor que aparece y luego desaparece, eso es totalmente normal. Es decir, la respuesta al estrés ante una amenaza, vemos que de repente vamos pasando por una acera y de una verja sale un mega perro y nos pega 4 ladridos y nosotros pegamos un brinco. Bueno, esa respuesta al estrés inmediata que usted acaba de tener, donde se pone pálido, donde siente vacío en el estómago, donde los músculos se llenan de sangre para que usted salga corriendo, la parte digestiva pierde sangre, está preparado, la respiración se vuelve agitada, el ritmo cardíaco se vuelve acelerado y taca, taca. Ahora, el perro está encerrado, está digamos que no tiene forma de salirse. Sí te pegó un susto, pero no se va a salir. Entonces, cuando usted evalúa que el perro está bien encerrado, la respuesta al estrés decae, o sea, rápidamente se pierde. Y usted sigue caminando tranquilo por la acera y hasta que ya deja de incluso observar al perro o de escuchar al perro, el perro ya se queda callado. Y usted dice, mira que ya, qué susto. Pero ya usted no tiene ni el corazón acelerado ni nada de estos síntomas. Eso precisamente porque el organismo está preparado para responder al estrés de manera aguda. Es decir, hay una amenaza repentina, el organismo reacciona ante la amenaza y cuando la amenaza desaparece, el organismo vuelve a su nivel estable. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los humanos tenemos estresores que no se van tan rápidamente. El trabajo, los problemas económicos, la pareja, las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, la economía, taca, todos son variables que se mantienen a lo largo de un gran periodo de tiempo, generando lo que nosotros conocemos como el estrés crónico. Y, pequeño detalle, los organismos no están preparados para el estrés crónico. Estamos preparados para el estrés agudo, pero no para el estrés crónico. Entonces, si el estrés crónico aparece, nosotros tenemos el riesgo de enfermar fácilmente. ¿Por qué? Porque allí decía que hay una reacción de alarma, inicialmente, donde se da todos los cambios fisiológicos, que ya ustedes vieron en bases biológicas. Luego viene una fase de resistencia, donde el organismo mantiene la respuesta por largos periodos de tiempo, tratando de sostener la respuesta al estrés, pero que tarde o temprano el organismo fracasa en el sostenimiento de la respuesta y vendría la tercera fase, que es la fase de agotamiento o fatiga, ¿verdad?
hablamos de las tres fases, ¿verdad? Alarma, resistencia y fatiga. Y recuerden que la respuesta de estrés, particularmente como decía Hans Engel, Walter Cannon, el fisiólogo estadounidense, es una respuesta que nos prepara para atacar o para huir. Es una respuesta de ataque-huida. Entonces, nos prepara para enfrentarnos al estresor, pelear, o nos prepara para salir corriendo. Porque también es importante, como decíamos en buen costarricense, pues es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Entonces, el escapar de la situación también es totalmente válido como un factor de manejo del estrés. Entonces, ese es el gran problema con el estrés en los humanos. El estrés es crónico. Ahora, ven que este estrés no solamente es provocado por estímulos del ambiente, cosas que pasan, problemas que nos pueden ocurrir, sino que es tan complejo en los humanos que nosotros mismos podríamos generar nuestros propios estresores. ¿Cómo? A través de imágenes, a través de pensamientos, ¿verdad? Particularmente, nosotros mismos podríamos inducir un estado de estrés a partir de algo que simplemente estamos pensando. Entonces, estamos tranquilos en la casa y de repente empezamos a pensar en que hay que hacer una tarea o un trabajo, y en vez de empezar a hacer el trabajo, nos quedamos ahí pensando y qué problema, y no sé cuándo lo voy a hacer, ni en qué momento, y cuando me doy cuenta, tengo un alto nivel de estrés. El corazón está latiendo rápido y demás. Y si a eso le sumamos, que son varios cursos, con varios trabajos, el estrés crónico pues se mantiene como un paquete gigante que se mantiene largo. Entonces, ¿me están oyendo bien ahí? Es que me pareció ahí que había un Ahora sí, problemilla. profe, es que ahorita se le acaba de pegar un poco. Ah, ok, no por eso, porque pareció ahí que estaba un poquillo Y al inestable. final se le cortó un poco. Ok, ok. Sí, es que decía que estaba un poquillo pegada la situación. Ok. Un segundo, ya seguimos. Okay. Entonces, bueno, como decíamos, el estrés fundamentalmente es un factor que aparece y que en el caso, decíamos, del problema no es el estrés en sí mismo, que puede ser bueno o malo. De ahí hay varias teorías que hablan del estrés como bueno o malo, lo que se llama estrés-distrés, la teoría de eustrés, perdón, distrés. Eustrés es el estrés positivo, es decir, ese cierto nivel de estrés que te lleva a realizar tareas bien o apropiadas, o que se ejecuta correctamente. Y por otro lado, el estrés negativo, vamos, el distrés, que sí sería aquel, más bien no negativo, sino aquel estrés que trae consecuencias negativas, ¿verdad? Que es una propuesta que se ha ido trabajando en los últimos años, la parte se llaman eustrés, distrés. Eustrés como estrés positivo, es decir, el nivel de estrés necesario y suficiente para realizar una tarea de manera bien, adecuada, y el distrés como el estrés negativo que lleva, el estrés que lleva consecuencias negativas, como puede ser la falta de ejecución de las tareas, la procrastinación, el incumplimiento de los deberes, la enfermedad física, los problemas médicos, etc. Entonces, durante los años 50, 60, más o menos, con el florecimiento de las terapias cognitivas, Donald Menchenbaum, un psicólogo canadiense, empezó a desarrollar un modelo que se llama inoculación del estrés. ¿Por qué se le llama inoculación? Bueno, la palabra es un poco extraña para usarla en psicología. ¿Verdad? Recuerden que inoculación se refiere a los procesos de las vacunas, ¿verdad? Donde se inducen ciertas cantidades de la enfermedad para producir anticuerpos, de manera tal que cuando la enfermedad o el virus de la enfermedad real llegue al organismo, este ya tiene anticuerpos para el mismo y los elimina antes de que aparezca. Y esa es la base de todas las vacunas. Entonces, aquí el término de inoculación sería básicamente un término de preparación. Es decir, inevitablemente van a aparecer, digamos, los problemas de estrés, igual como los virus aparecen. El asunto es que si nosotros tenemos desarrollados buenos anticuerpos, como diríamos a través de una vacuna, la inoculación, pues el efecto del estrés va a ser mucho menor en las personas, o, como decíamos, no va a aparecer del todo, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco el concepto de inoculación. Bueno, la cosa es que este modelo se ha desarrollado y ha sido como el más pertinente para trabajar con el estrés. Se basa en que se va a trabajar con 3 fases, pero bien. La primera es la fase de reconceptualización. La reconceptualización tiene dos puntos. La primera sería la definición operacional de la conducta, problema, y de las variables, digamos, el
si lo vemos desde el punto de vista del análisis funcional de la conducta problema, es decir, cuáles son los factores que producen estrés, cuál es la respuesta al estrés y cuáles son las consecuencias del estrés. Y cuáles son las secuencias y las correlaciones que hay entre cada una de estas variables o de estos factores. Por ejemplo, si hay factores moduladores, ¿verdad? Un modulador es una variable que hace que el estrés aumente o disminuya. Por ejemplo, podría ser que una persona que tiene pareja tenga menos reactividad al estrés bajo ciertas condiciones que una persona que se encuentra sola, ¿verdad? Por ejemplo, habría que ver un estudio interesante ahora, ¿verdad? Los que estamos solos, digamos, los que vivimos solos, y cómo nos afecta todo el estrés de la pandemia a aquellos que viven, digamos, con sus familias o que viven juntos, qué sé yo. Entonces, son variables que afectan de manera significativa. Eso es un factor que modera, ¿verdad? Igual hay factores de personalidad o factores propios de cada sujeto que afectan también esta respuesta al estrés. Es decir, hay personas que son más tolerantes al estrés que otras. Otras no. Otras con muy poco estrés ya están muy alterados. Otros aguantan bastante estrés, toleran más estrés, por ejemplo. Entonces, eso varía mucho de una persona a otra. Entonces, esta fase de conceptualización o de conceptualización tiene justamente, como decíamos, un punto donde vamos a tener este análisis y esta evaluación de las conductas problemas relacionadas con el estrés. Y el otro es de proveer conocimiento, que eso es muy importante. Es la otra parte importante de la reconceptualización. Es decir, vamos a educar al paciente con respecto a qué es estrés, qué no es estrés, las teorías, por ejemplo, la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Feldman, que ahorita vamos a hablar de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información realmente de qué es estrés, qué no es estrés, de por qué no es correcto decir que eliminar el estrés, que el estrés no se puede eliminar. Como decíamos, es una de esas tantas tonterías que escucha uno a nivel comercial. Y entonces, todo esto hay que trabajarlo para que la persona tenga un marco conceptual mucho más claro de lo que es el estrés y cómo se debe manejar, etcétera, etcétera. Luego vendría la fase de entrenamiento de habilidades, que es una fase muy importante, pero que va a depender mucho de la fase anterior. Es decir, yo voy a poder trabajar diferentes áreas dependiendo de lo que los demás están describiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay problemas a nivel emocional, yo tengo que aprender a controlar mis emociones. Por ejemplo, uno de los más importantes para el manejo del estrés es el control de la activación fisiológica. Entonces, las técnicas de relajación, meditación, exposición, desensibilización sistemática, dependiendo obviamente del grado de gravedad que pueda tener el comportamiento y la activación fisiológica, van a ser factores importantes en el desarrollo de esa situación. Si por el contrario los problemas tienen que ver con la evaluación cognitiva que el sujeto hace, por ejemplo, acerca de la amenaza potencial que tiene el factor estresante que lo está amenazando, o no me amenaza, o me amenaza un poco, o del todo no me amenaza, o inclusive puede ser que yo valore que es beneficioso, vean que son niveles diferentes. Si es beneficioso o no me amenaza, está claro que no voy a responder, no hay reacción de estrés. Pero si creo que me daña, hay un daño potencial o que hay una amenaza importante, yo probablemente sí me voy a estresar. Ahora, no basta con esa evaluación. Como decíamos, el modelo Lazarus y Feldman establece que hay una evaluación secundaria en donde yo voy a evaluar a partir de los recursos o de digamos, de la cantidad de recursos que yo pueda, calidad o cantidad de recursos que yo pueda tener. Es decir, podría ser que algo realmente me estrese porque me amenaza, pero al final de cuentas, cuando yo veo que yo tengo los recursos, yo digo, no es para tanto. Por ejemplo, que me invitan a dar una conferencia y entonces yo puedo decir, güey, puña, sí, eso me estresa porque van a haber mucha gente y van a haber personas que saben mucho del tema y todo lo demás. Y yo digo, sí, hay como cierto grado de amenaza, pero cuando yo evalúo mis recursos y yo digo, no, pucha, yo sé de eso. Yo hice mi tesis de ese tema o yo he investigado sobre ese tema, yo me he leído tantos libros sobre ese tema, evidentemente yo no voy a tener tanto problema. Perdón, yo digo, ok, sí, tengo los recursos. Entonces no me voy a estresar. Sí, claro, yo con mucho gusto voy a la conferencia y voy a tener cierto nivel de ansiedad que es normal, pero no me voy a estresar, o sea, no voy a tener una respuesta de estrés. Ahora, si yo veo que algo me amenaza y que además de que me amenaza no tengo recursos de ningún tipo, y entiéndase recursos, tienen que ver con recursos personales, recursos familiares, recursos sociales, es decir, apoyo social, recursos financieros, económicos, logísticos, de estructura, o sea, recursos de todo nivel, no son solamente recursos emocionales. Creo que todo tipo de recursos entra aquí en juego a la hora de valorar lo que llaman los cognitivos, la evaluación secundaria. Y luego hay una tercera evaluación, pero eso ocurre hasta que ya después de ejecute las conductas para ver qué pasó con ellas. Entonces, en esta fase,
se entrena todo lo que hay que entrenar. Si el sujeto carece de habilidades, por ejemplo, manejo del tiempo, manejo del enojo, manejo de las actividades recreativas, cualquiera que sea la variable, se debe trabajar. Que no sabe hacer horarios o que necesita un horario para cumplir a tiempo con sus actividades laborales porque no sabe usar una agenda y entonces se estresa siempre cuando hay plazos, cuando hay las fechas de entrega y algo que podría regularse, el sujeto, por ejemplo, aprende a usar una agenda o a usar un, no sé, planificador y o su celular o su computadora, etcétera, etcétera, llevar una agenda apropiada con respecto a lo que necesita. Entonces, todo lo que sean habilidades se entrenan ahí. Y luego vendría la tercera fase, que es la puesta en práctica de las habilidades adquiridas. Es decir, ahí se animan los sujetos para que ejecuten las tareas, para que ejecuten las conductas que deben realizar y obviamente pues a valorar la capacidad con la cual son ejecutadas y si es necesario, por supuesto, revalorar otras alternativas, otras estrategias que haya que mejorar a la hora de aplicar o de llevarlo a cabo. Pues básicamente esos son los 3 pasos del entrenamiento y manipulación del estrés. Preguntas sobre la inoculación del estrés. ¿Queda claro? Profe, digamos, esa exposición que se tiene, o sea, digamos, usted dijo como que la inoculación era como eso de las vacunas y eso. Entonces, digamos, en esa preparación se busca como exponer a la persona a un poco de estrés como para que lo maneje mejor o cómo es que Ok, en realidad la exposición, con la exposición eso no me quedó como claro. Ok, la exposición en realidad es la vida cotidiana. El sujeto ya de por sí llega a la terapia porque tiene problemas de estrés. Decíamos, entonces, en realidad no es que yo lo exponga a estrés innecesario, en realidad, digamos, sino que el estrés mismo que él normalmente afrontaba de manera inapropiada en el ambiente es la prueba para que pongan habilidades a su ejecución. La idea es que si la persona se ha capacitado, se ha preparado lo suficiente, se le desmotiva a que aproveche cualquier circunstancia de la vida real, que ponga a prueba, digamos, su manejo del estrés y se hace entonces la recomendación de que ponga en práctica todas las habilidades adquiridas en las situaciones naturales, ¿verdad? En las situaciones reales. No es que se le fuerza un estrés adicional, ¿no? Ya hay suficiente estrés en el ambiente, el paciente lo que hace simplemente es poner en práctica las habilidades adquiridas en el ambiente natural. Y eso se le motiva más bien que lo trate de poner en práctica. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Profe, Sí. pero en ese caso, ¿qué pasa si la persona también, digamos, tiene tal vez una baja autoestima y piensa que no tiene las herramientas necesarias aunque las tenga? ¿Hay que aplicar una técnica antes de eso? Es que parte del entrenamiento en habilidades, a ver, si yo detecto que hay un problema a nivel de la estructura cognitiva, o sea que los esquemas de pensamiento de sujetos son erróneos, antes de trabajar, digamos, directamente lo que es la fase 3, hay que seguir trabajando en la fase 2 y tomar en cuenta el trabajo con el autoconcepto, la autoeficacia, que tal vez sería el concepto más apropiado, más que autoestima. Pero el concepto de autoeficacia también habría que trabajar sobre la autoeficacia percibida, que es como se le llama, como Bandura le llama. ¿Verdad? La autoeficacia percibida es la capacidad que yo tengo, perdón, es la creencia que yo tengo acerca de mi capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Puede ser autoeficacia alta, si yo creo que sí la tengo, que tengo esas habilidades, esa capacidad. Puede ser autoeficacia baja cuando yo creo que no la tengo, que carezco de esas habilidades. Entonces, sí, antes de entrar a la parte en práctica o a la tercera fase, la puesta en práctica, habría que trabajar con los factores cognitivos y la reestructuración cognitiva para generar un enfoque mucho más flexible, una autoeficacia mucho más elevada, de manera tal que la persona pueda enfrentarse al ambiente de una manera más correcta, más apropiada. Gracias. Con gusto, Yuri. ¿Algo más con inoculación del estrés? Bueno, si no, entonces nos lleva todo esto a al último punto, que era el entrenamiento y solución de problemas. La idea del entrenamiento y solución de problemas, incluso algunos lo han planteado casi como una terapia de solución de problemas. No sé si digamos, como para tanto el asunto de una terapia como tal, pero sí como una estrategia, una técnica importante. Muchos de los problemas, decíamos, que las personas tenemos en la vida es que no podemos a veces tomar decisiones.
y eso implica solucionar problemas. Este modelo lo que trata es, bueno, originalmente fue desarrollado por de Zurila y Goldfried, luego de Zurila y Nesu, de Zurila y de Zurila. Hay varios textos, digamos, de este grupo de autores que estuvieron trabajando sobre el tema, que enfocan mucho la idea de que los problemas psicológicos nosotros podríamos convertirlos en, no convertirlos, definirlos en problemas que tienen que resolver. Entonces, muchas veces las personas en la vida cotidiana tenemos que resolver problemas. Y esto es muy importante porque hay que resolver los problemas siempre. Cuando uno no resuelve un problema y lo deja, y lo deja, y lo deja, el problema se vuelve más grave y se vuelve un lastre para nosotros. Inclusive hay una forma de enfocarlo muy bonita desde los psicólogos existenciales. Dicen los psicólogos existenciales que la vida consiste fundamentalmente en tomar decisiones. Y es cierto. Pero que hay dos formas de tomar decisiones, hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, ¿cómo es eso? Las decisiones hacia el pasado generalmente son decisiones más confortables, más tranquilas, menos amenazantes, menos riesgosas, porque generalmente son cosas que ya conocemos. Y entonces tomamos decisiones en función de esa información previa y casi siempre cuando tomamos decisiones hacia el pasado, el problema es que la sensación que va a producir a lo largo del tiempo es que estamos estancados, o sea, que no avanzamos. Ahora, es más tranquilizante, ¿por qué? Porque ya son situaciones que ya viví, situaciones viejas que ya conozco, ¿verdad? Todo este tipo de cosas como que se usan mucho a nivel cotidiano, ¿verdad? Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer y se encierra mucho en esas frases. El problema es que cuando nosotros decidimos siempre hacia atrás, no avanzamos. Pensemos en que usted tiene un problema con su relación de pareja actual, digamos, no es en este momento la mejor relación del mundo, y está en un punto de quiebra, y usted dice, aquí tengo que decidir, ¿me voy o me quedo? Pero resulta ser que usted empieza a pensar, bueno, es que si me voy, ¿qué va a pasar? ¿Y qué ocurre si era el amor de mi vida y lo dejé ir? Ay, no, usted sabe qué pereza, salir con otra persona y que salga como una tontería, ay, no. O ya lo conozco, ya le sé las mañas, ya así que ya yo sé más o menos cómo manejarlo, pero alguien nuevo, no. Qué pereza. No, mejor me quedo con este carajo. Bueno, esa sería, de acuerdo a lo que estamos hablando, una decisión hacia el pasado. Es una decisión que me devuelve a mí a algo que ya conozco, que me da menos ansiedad, que me genera menos incertidumbre, pero que no me deja avanzar, porque probablemente esa mala relación se va a convertir en un ancla que no me va a dejar avanzar en la vida. Si yo pienso hacia adelante, yo digo, no, la verdad es que esta relación no me deja nada, esta persona no me ayuda a crecer, es decir, no es un compañero, sino que nada más es una sanguijuela emocional, por ejemplo, y uno dice, no, esta vara no me sirve a mí, yo aquí voy jalando, me voy, ya llegó un punto en que yo lo intenté, traté de que las cosas mejoraran, no me tengo que ir. Que me da incertidumbre, no sé si voy a encontrar a alguien, quién sabe, no sé si esta persona voy a encontrar a alguien mejor, probablemente sí, pero yo seguro pienso, bueno, no importa, si no aparece, no importa. Y si era el amor de mi vida, no, eso es una hablada pestosa, el amor de su vida es el que está o el que viene, téngalo por seguro. Entonces, las personas a partir de este concepto, esta filosofía de vida, dicen, no, yo no me voy a quedar aquí, y toman decisiones hacia el futuro. Ahora bien, para tomar decisiones yo necesito a veces estrategias, herramientas, procesos como ellos llaman metacognitivos. Bueno, en realidad son todos cognitivos, pero ya lo que le ponen ese nombre que suene más bonito. Perdón. Entonces, el tratamiento de solución de problemas es una estrategia de solución de problemas. Es una estrategia. ¿Qué significa? Que pueden haber otras formas. Esta no es la única, no es la última Coca-Cola del desierto, ni la divina, como decía la profesora mía, chancleta de chayote envuelta en huevo, no es. Pero es una buena estrategia, que tiene varios pasos, ¿verdad? El primero de ellos es la orientación hacia el problema. Justamente consiste en definir claramente cuál es el problema y convertir, digamos, el problema, la situación que estamos teniendo en un problema de manera tal que se pueda resolver. Luego todo lo que tiene que ver con el enfoque sobre el problema, ver todas las variables, definir con claridad qué es el problema, cuáles son los factores que influyen, cuáles son los factores que están ahí afectando, etcétera, etcétera, que es lo de la orientación, digamos, totalmente, la definición del problema y luego la orientación del problema. Luego la generación de alternativas, que básicamente es lo que ustedes conocen como una lluvia de ideas, un brainstorm, que es básicamente dar soluciones sobre cómo podríamos resolver el problema. Digamos que tiene 3 reglas.
Una es el principio de cantidad, es decir, en esta fase hay que plantear la mayor cantidad de soluciones posibles, porque entre más soluciones haya, más probabilidad de encontrar una correcta, una adecuada. El principio de aplazamiento del juicio, es decir, se plantean todas así como están, así suenen muy extrañas o hasta absurdas, pero no se le juzga ninguna en ese momento, para eso habrá tiempo después. Y la creatividad, es decir, buscar formas muy creativas o muy diversas de poder estructurar las diversas formas, digamos, en que podríamos resolver el problema. Digamos, tratar de pensar fuera del molde, ¿verdad? Pensar en formas diferentes a las que siempre hemos pensado. Una vez que tenemos esa fase completa, viene la fase de toma de decisiones. Bueno, en este caso lo primero que hay que hacer es analizar la situación. Analizar las situaciones problema. ¿Qué significa? Vamos a evaluar las soluciones, todas las que se plantearon, en términos de pros y contras. Beneficios, costos. Ventajas, desventajas, como usted quiera llamarlo. Y algo importante, entonces van a analizar no solo en términos de ventajas, desventajas, sino también a términos de corto o a largo plazo. ¿Verdad? Por ejemplo, una solución a corto plazo, por ejemplo, como terminar la relación de pareja, en ese que estamos hablando, podría no ser la mejor en ese momento porque todo el costo emocional o afectivo que eso pueda significar es muy alto. Pero a largo plazo es mejor. Porque yo digo, sí, termino ahora con este fulano, ya en unos meses voy a estar bien. No termino con este fulano y sigo, y en unos meses no sé ni cómo voy a estar. Entonces, hay que evaluar no solo ventajas y desventajas, pros y contras, sino también en los plazos, corto o largo plazo. Una vez que usted, como, digamos, tiene todas las situaciones o las soluciones analizadas, lo que sigue es acomodarlas en orden. Perdón. Es lo que yo llamo el ranking de las soluciones. Es decir, que tengan mejores puntuación, digamos, es decir, de los que tengan más beneficios y menos costos, a la peor. Ahora bien, ¿cuál vamos a poner en práctica? ¿Cuál sería la que tomamos como decisión? Sería la mejor, y la mejor es aquella que tenga mayores beneficios y menos costos, tanto a corto como a largo plazo. Una vez que seleccionamos la solución, también algo importante, podría ser que haya dos soluciones, dos alternativas que se puedan combinar. Eso pasa con mucha frecuencia, entonces se combinan para buscar una solución todavía más eficaz. Viene la última fase, que es la puesta en práctica y retroalimentación. Es decir, ponemos en práctica la solución, pero no simplemente la dejamos pasar, sino que tenemos que estar prestándole atención y decir, ok, suave, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Está funcionando completamente como debería o le falta algo? ¿Podríamos mejorarle de alguna manera? Generalmente se hacen pequeños ajustes y la solución funciona mejor. Ahora bien, ¿qué pasa si la solución definitivamente no funcionó? Si la que escogimos no hubo manera de implementarla o no, simplemente no sirvió. Bueno, tenemos dos alternativas, o replantearla o eliminarla por completo y tomar la que seguía en la lista de las soluciones potenciales alternativas. Y volver a hacer lo mismo, ponerla en práctica y observar y retroalimentar la ejecución de esta situación. Eso sería entonces la parte de solución de problemas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Como decíamos, esa es una forma de solución de problemas, es la más utilizada probablemente, hay mucha literatura. Entonces les digo, pueden buscar de Surila y Nesu, de Surila y Goldfried, de Surila y Goldfried, Nesu. Hay varios artículos, entre ellos 3, 4, también de Surila, etc. Todo lo que es terapia, solución de problemas, ahí pueden encontrar. Pero básicamente el resumen es lo que acabamos de explicar. ¿Preguntas, dudas sobre cualquiera de los temas que hemos visto hoy? He tratado de hacer un resumen, aunque más o menos nos ha llevado más de 1 hora y 10 de resumen. Profe, yo lo que tengo como duda en general es, digamos, estas 3, por decirlo así, técnicas separado, ¿se aplican juntas, se aplican de separado o cómo básicamente se aplican? Porque, ven, como les dije al principio, en realidad, yo lo que voy a decir es muy simple. El capítulo resume 3 temas diferentes en un solo capítulo. Entonces, quiere decir que las técnicas se pueden aplicar perfectamente bien por separado. O sea, se puede trabajar solo autoinstrucciones y perfectamente bien. Puede trabajar en manipulación del estrés cuando hay problemas de estrés. Todo depende de la evaluación del caso. No es que o sea, al ponerlas en un mismo grupo no significa que tengan que aplicarse todas las cosas. Sino que más bien aquí en realidad son 3 técnicas diferentes, 3 herramientas diferentes.
Listo, gracias, profe. Con gusto, Estefanía. ¿Alguna otra duda? Llanto, pena, queja, tomates, papas. Pero bueno, a ver si entiendo bien un aspecto de esto. Son técnicas diferentes, pero también pueden servir como un complemento para otras técnicas aparte de las que habla el capítulo, que creo haber leído también por algo ahí, que sirven como complemento también, como las autoinstrucciones. Es correcto. De hecho, eso es así, ¿verdad? Es decir, podemos utilizarlas por una parte, podemos utilizarlas dentro de un procedimiento más amplio, o por ejemplo, podemos trabajar directamente con las tres si fuera necesario, ¿verdad? Si yo valoro que el cliente necesita mejorar la habilidad de afrontamiento de los tres niveles que hemos visto hoy, lo podemos utilizar. Pero también pueden ser parte, por ejemplo, las autoinstrucciones pueden ser parte de, inclusive, por ejemplo, dentro del método de inoculación del estrés, de la fase de entrenamiento en habilidades. Yo puedo entrenar con autoinstrucciones alguna habilidad específica que yo necesito. O podríamos verla, por ejemplo, como pasa a veces en la triada de autocontrol, que por ahí a algunos les he recomendado revisarla para sus trabajos de autoaplicación, donde se incluye, por ejemplo, la detención del pensamiento, ¿verdad? Como decir alto, basta, ya no más, ya no pienses más en eso, pero no viene sola, no basta solo con decir eso, sino que además hay que agregarle la relajación, o sea, porque nos va a generar ansiedad, entonces vamos a relajar, y una vez que logramos relajarnos y controlar la conducta y evitar, digamos, ejecutar el mal hábito, como morderse las uñas o qué sé yo, cualquier cosa, la última sería el autorreforzamiento. Pues vean que ahí aplicamos tres cosas que se supone pueden ser diferentes o pueden ser juntas, como es autodestrucciones, relajación y autorreforzamiento. Entonces, perfectamente se pueden combinar, ¿no? La flexibilidad es lo más importante de todo este tipo de herramientas. Y también que no todas se le tienen que aplicar a todo el mundo, porque no es que a una persona hay que aplicarle todas las técnicas, no, se aplican solo aquellas herramientas que se requiere a partir de la evaluación conductual. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Algo más? No sean tan comunicativos, no hablen tanto. Bueno, yo espero que estén comprendiendo bien, que no haya ningún problema con todo esto, de que el silencio sea que están comprendiendo lo que estamos tratando de explicarles de la manera más clara posible, ¿no? Yo sí comprendí bien la materia, pero tranquilo. No, es que a veces esos silencios preocupan. Gracias. Bueno, si no hay ninguna duda más, yo terminaríamos esta reunión aquí. Igual, pues por supuesto, revisen los materiales y seguimos en contacto a través de las diferentes vías que tenemos para poder mantener contacto. Y bueno, que tengan una buena semana, que les sea muy provechosa, que les vaya muy bien en todo. Muchas gracias, profe, igual. Gracias, profe. Muchas igual. gracias. Un gusto. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Estén muy bien.